con este tema, porque la embriaguez es un fenómeno que es como transversal a todos los eventos forenses. Cuando nosotros hablamos de muchos eventos forenses que vamos a ver ahora, casi siempre está la embriaguez ahí metida de por medio y que pues, entonces este tema de la embriaguez se convierte como en transversal para todos esos procesos forenses. Por esa razón vamos a empezar con el dictamen de embriaguez para que más adelante podamos entender otro tipo de dictámenes y veamos que incluso dentro de otro tipo de dictámenes nos toca hacer dictámenes de embriaguez también. Entonces, permítame un momentico para compartir las imágenes. Bueno, me confirma alguno o alguna, por favor, ¿están viendo ya la imagen? Sí, doctor. Y bueno, gracias, muy amable. El tema de embriaguez, como les venía diciendo, pues es transversal a todos. Y probablemente cuando uno se le ocurre hablar de embriaguez asociada a fenómenos violentos, probablemente lo primero que uno se imagina es esto, el accidente de transporte. Y es cierto, las estadísticas colombianas nos están mostrando que más o menos el 85% de las personas involucradas en un accidente de transporte están embriagadas. Y casi siempre pensamos en el conductor, ¿verdad? Que muchas veces, la mayoría de las veces el que está embriagado, pero también hay que pensar en otras personas involucradas en el accidente, como los pasajeros, los peatones, que pues intervienen en este proceso. En Colombia salió una ley en el año 2002, la ley 769, que generó el Código Nacional de Tránsito Terrestre, y este código estableció algo importante. Hasta antes del 2002, la carga de la culpa, como dicen los abogados, la llevaba el conductor del vehículo. Así el conductor del vehículo no se hubiera tomado ni un solo trago, pues muchas veces él era el que le tocaba demostrar que él no iba embriagado y que el que iba embriagado era el peatón que imprudentemente se atravesó. Nosotros, a partir del año 2002, encontramos en este código que ya aparecen sanciones para los peatones embriagados. Si se logra demostrar durante la investigación que el conductor no tenía ningún embriagante y que fue el peatón el que imprudentemente se atravesó por su estado de embriaguez, entonces este pasajero, este peatón, perdón, es el que le va a tocar cargar con toda la culpa. Entonces ese es un adelanto que ha tenido nuestro código de tránsito en este momento. Pero no solo es el accidente de tránsito, también hay muchos otros eventos forenses que están asociados a la embriaguez y aquí tenemos uno de ellos. Representado por esa ambulancia que ven allí, que nos está representando la violencia interpersonal, básicamente. Dentro de la violencia interpersonal tenemos las lesiones personales, que es el evento forense más frecuente en Colombia, especialmente en fines de semana, pero también tenemos el maltrato infantil y la violencia de pareja, especialmente en la violencia de pareja. Encontramos que hay un factor de riesgo muy importante, que es la embriaguez. Yo cuando dicto esta clase y hay chicas en el auditorio, se los digo. Miren, cuando su novio, su pareja, su esposo llega a casa borracho, no le reclame. El borracho pierde todas sus funciones mentales superiores y lo único que va a conseguir es una golpiza. Déjelo que se duerma a la borrachera y al día siguiente reclámele. El momento de reclamo es en el guayabo. Ahí uno suelta lo que olvida con tal de que no le reclame. Y quizás lo más grave de todos es que la embriaguez está asociada a ese evento que ven allí, a ese vehículo mortuorio, o sea, a la muerte violenta. Las estadísticas colombianas nos muestran que aproximadamente el 60% de los cadáveres que ingresan a una morgue en Colombia tienen algún nivel de embriaguez. Y eso que en Colombia yo solo tengo la oportunidad de ver a la víctima, porque muy pocas veces tenemos la oportunidad de ver víctima y victimario al tiempo. Si tuviéramos esa oportunidad, probablemente las estadísticas de muertes violentas asociadas a embriaguez serían mucho más altas, 70, 75, 80%, qué sé yo. Porque, de hecho, así, al igual que en las lesiones personales, encontramos que las muertes violentas son muy frecuentes en fines de semana, en donde la gente sale a beber y la gente pues termina o lesionada o lesionando, o asesinada o asesinando. Colombia, como es uno de los países más violentos del mundo, aquí se han hecho estudios de epidemiología en violencia y uno de esos estudios nos demostró los factores de riesgo para uno morir violentamente. Y básicamente son 4. El primero, pertenecer al género masculino.
El segundo, estar entre 15 y 44 años de edad. El tercero, portar un arma de fuego. Y el cuarto, estar embriagado. Si uno reúne esas 4 condiciones, facilito termina en una mesa de autopsia. Y encontramos pues que los fines de semana son como los días de más trabajo para nosotros los forenses, porque básicamente la gente cuando está embriagada, entonces se siente valiente para ir a reclamar, para ir a cobrar, para lo que fuere. Y entonces eso lo lesiona o lo asesinan o asesinan, una de las dos cosas. Entonces, la criminalidad realmente en Colombia es un grave problema, asociada con la embriaguez, me refiero. Por esa razón, yo estoy convencido de esta premisa que van a ver allí, que el retroceso de la criminalidad en Colombia depende del retroceso del alcoholismo, porque es que Colombia es un país de alcohólicos. Aquí no concebimos nada sin un trago, ni siquiera un sepelio. Cuando yo era director de medicina legal y me asomaba por la oficina, por la ventana de mi oficina, como a esta hora, veía pasar un sepelio para el cementerio municipal Cala Cala. Lo primero que yo veía pasar era la carroza fúnebre. Luego veía pasar un grupo de personas cargando el cajón. Y entonces la primera pregunta que yo me hacía es, ¿para qué contratan una funeraria si van a cargar el cajón? Eso ganas de perder plata. Entonces encontramos que me iba a ver y yo veía que el cajón se tambaleaba como un lado al otro y quedaba con la sensación como que los que iban cargando el cajón eran cojos. Y me iba a ver y resulta que ninguno era cojo, sino que todos iban borrachos. Porque el amigo más cercano al muerto, el compadre del muerto, le iba dando trago a los amigos para pasar la pena del amigo que se acaba de ir al otro mundo. Y resulta que en el mundo occidental, la embriaguez es la única intoxicación socialmente aceptada. A nadie le extraña ver a un borracho, ¿verdad? Y de hecho, pues la gente espera que la gente de una fiesta salga borracha. Es más, si yo les digo a ustedes que mañana viernes voy a armar una fiesta en mi casa para festejar que ya empezamos el programa de medicina legal y que voy a contratar a las mejores orquestas para que animen esa fiesta, pero por contratar esas orquestas me voy a quedar sin plata para el trago y nos va a tocar tomar agua. Pues yo les aseguro que antes que termine la clase se han comunicado todos por WhatsApp y han delegado alguno para que al final de la clase me sugiera que mejor contratamos un conjuntico vallenato ahí de las 72 y nos tomamos la plata en ron, en trago, porque nadie concibe una fiesta sin trago. Es más, si ustedes le piden a sus, o le dicen a sus padres que vienen para mi casa a tomar trago, sus padres no le ponen problema. Es más, se le pegan para venirme a correr el trago a mí con toda seguridad. Entonces, como es una intoxicación socialmente aceptada, la gente no ha entendido que bajo el efecto de sustancias embriagantes, y especialmente del alcoholismo, pues se pueden cometer muchos hechos violentos que pueden desgraciar la vida de una o de varias personas. Propiedades medicinales le están colocando al ron, al whisky, al trago en general. Entonces la gente justifica de muchas maneras el tomar trago. No, es que el médico me dijo que tomara vino para mi problema cardiovascular. Ajá, pero no es lo mismo que te coman las uvas. No es más sano. Entonces la gente pues termina justificando de alguna manera la toma de trago. Vamos a mostrarle un estudio que realizamos por allá en el año 91 que fue presentado en el segundo Congreso Mundial de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que nos permitió tipificar a un borracho colombiano. Cuando yo estudié medicina forense, a mí me enseñaron cosas de borrachos norteamericanos. Y yo siempre me hice la pregunta si un borracho norteamericano hacía lo mismo que un borracho colombiano. Y después de observar a muchos borrachos en Colombia y después de analizar este estudio, llegamos a la conclusión que no, que el borracho colombiano tiene una tipología específica, única, patognomónica de él. Encontramos que hicimos un estudio muy simple, fue coger un grupo de personas, hombres, mujeres, algunos los cogimos obesos, otros los cogimos delgados, otros los cogimos con un peso promedio, a algunos les dimos alimento, a otros no les dimos alimento, pero a todos les dimos trago. Y comenzamos a observar qué iba pasando en la medida en que se iba embriagando. El resultado final de este estudio lo podemos mostrar en estos 7 puntos que vemos aquí. Primero, una consunción acelerada de mezcolanzas surtidas. Segundo, el elogio a la amistad. Tercero, el arreglo del país. Cuarto, el odio al clero.
Quinto, un amor desenfrenado por el sexo opuesto o por el mismo sexo. Sexto, cantar rancheras. Y séptimo, la destrucción total del establecimiento donde está bebiendo. Estos 7 puntos tipifican a un borracho colombiano. Así que, damas y caballeros, si ustedes terminan su carrera de medicina y se van por allá a Australia a especializarse, y un fin de semana van a un bar para tomarse unos tragos y distraerse y ven a un borracho haciendo esto, alégrense, porque acaban de encontrar un compatriota, ese es colombiano, ese no es de ninguna otra parte. Expliquemos eso a ver. Con respecto a la consumición acelerada de mezcolanzas surtidas, el borracho colombiano se cree experto en cócteles. Y como se cree experto en cócteles, resulta de que termina haciendo mezcla de bebidas alcohólicas con otro tipo de bebidas. Bebidas sodas, por ejemplo, jugos de frutas naturales, artificiales, una cantidad de cosas que lo que hace es que termina enmascarando el sabor urente que tiene el licor. Y al enmascararlo, la gente se lo toma en mayor cantidad y a mayor velocidad y con una concentración probablemente de alcohol muy alta, pero resulta de que el sabor del licor está enmascarado por el sabor de la bebida que le agregaron. Yo me imagino que a ustedes les habrá pasado alguna vez. Dice, oye, pero este coctelito está suavecito. Y cuando se van a levantar de la silla, se les vino el mundo encima. ¿Por qué? Porque la cantidad de alcohol que tenía era muy alta, pero no la sintieron porque estaba oculto o fue enmascarado por el sabor de la otra bebida que le pusieron. Ahora, hasta hace algunos años, 10, 12 años, qué sé yo tenía en mi mesa de autopsia, especialmente en fines de semana, jóvenes así como ustedes, 21, 22, 23, 24 años, que morían súbitamente después de una parranda. Y como era una muerte súbita asociada a la ingesta del licor y no había ningún antecedente médico, entonces había que hacer necropsia médico-legal. Cuando se hacía la necropsia, pues macroscópicamente no encontrábamos nada que nos justificara la causa de la muerte. Le tomábamos los estudios correspondientes y el laboratorio de toxicología nos reportaba la presencia de cocaína y alcohol. Entonces, al encontrar eso, inmediatamente hacíamos tinciones de tejido cardíaco, unas tinciones especiales para mirar los microscopios y encontrar algunos signos de fibrilación ventricular. ¿Qué pasaba? Que esta persona embriagada con alcohol tenía la costumbre de que cuando se sentía embriagada iba al baño de la discoteca a aspirar cocaína. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central. La cocaína es un estimulante. Entonces, digamos que en principio, si yo tengo un depresor y lo pongo frente a un estimulante, yo debería contrarrestar el efecto del uno con el otro. Eso así, en principio, a grosso modo. Pero resulta de que no se tiene en cuenta que la persona que está embriagada con alcohol es una persona que se está deshidratando. ¿Por qué? Porque está gritando, está bailando, está sudando, está orinando más porque el alcohol inhibe la hormona antidiurética. Entonces, por el aire que exhala, por el sudor y por la orina, está perdiendo líquidos y electrolitos. Cuando llega al baño y aspira cocaína, enfrentamos una persona embriagada con un desequilibrio hidroelectrolítico frente a un estimulante. ¿Esto qué hace? Aumenta el gasto cardíaco, produce una fibrilación ventricular y esto termina matando a la persona. Eso lo encontramos así en esa época. Hoy en día lo seguimos encontrando, por supuesto, pero hoy también estamos encontrando el mismo fenómeno de la asociación de bebidas alcohólicas con bebidas energizantes. La gente se le da por tratar de quitarse una borrachera con una bebida energizante y eso no es posible. Resulta de que las bebidas energizantes, cualquiera que ella sea, contiene básicamente dos estimulantes del sistema nervioso central. Uno se llama taurina y el otro se llama cafeína y la tiene en dosis altísimas. En la taurina representa más o menos el 40% de los elementos que contiene una bebida energizante y la cafeína el 30%. Quiere decir entonces que aquí ni siquiera es uno, son dos estimulantes que estamos colocando frente a una persona con un desequilibrio hidroelectrolítico y entonces se produce el mismo fenómeno de aumento del gasto cardíaco con la fibrilación ventricular y la muerte de esta persona. Hay un estudio muy interesante que hicieron en la China hace algunos años cuando un grupo de jóvenes chinos se citaron a través de la internet para hacer competencias de videojuegos y estos jóvenes pasaban frente a su
pantalla de juego, ahí días enteros sin dormir y sin comer, y muchos de ellos murieron. Y encontraron que muchos de ellos, para mantenerse despiertos y alerta, tomaban Red Bull en cantidades industriales. Y encontraron pues que en el estudio que hicieron que tomarse un Red Bull equivale a tomarse más o menos 25 tazas de café, una detrás de otra. Es más, la publicidad y la etiqueta de una bebida energizante lo dice, que no sirve o no se debe quitar la embriaguez con este tipo de sustancia. Pero la gente no lo lee y termina haciendo eso. Lo siguiente es el elogio a la amistad. Borracho colombiano que se respete, borracho que lo abraza a uno. Mi hermano, mi llave, mi pana, mi parce. Ah, uno borracho encuentra amigos facilitos. Yo ahorita antes de la pandemia estuve en un matrimonio y pues como ahora las mesas están asignadas, las personas que se van a sentar nos sentaron en la mesa que nos habían asignado y había un grupo de personas ahí que pues, yo no conocía, ni mi esposa tampoco. Saludamos a todo el mundo, nos presentamos y pues, nos pusimos a conversar con una pareja que estaba al lado de nosotros, cosas banales, pero ya al calor de los tragos, ya en medio de la borrachera, terminamos invitados por el señor a su casa en Valledupar para gozarnos del Festival Vallenato y ni nos conocían. Era entonces, unos amigos los encuentra facilito cuando está borracho. Gente que hace el borracho colombiano es el arreglo del país. Cuando uno está borracho le encuentra solución a todos los problemas. Yo cuando estoy muy optimista y me quiero deprimir un poco para equilibrarme, me pongo a ver los debates en el Congreso, ahí en la televisión, porque esos son deprimentes, esos debates. Y veo que a los senadores comienzan a pasarle pasaboquitas, comiditas, bebidas. Y siempre me he hecho la pregunta, oye, ¿no sería mejor ponerle una botella de Old Para ahí a cada senador de una botella de whisky, emborrachamos a esos carajos y arreglamos este país en un 2x3? Porque borracho le encontramos solución a todo. Y este que hace el borracho colombiano es el odio al clero. Borracho colombiano que se respete, tiene su repertorio de chistes, chistes de monja y chistes de cura. La explicación sociológica que le hemos encontrado al fenómeno es que nosotros provenimos de una sociedad conservadora. Y no hablo de política, sino de filosofía. Venimos de una sociedad monárquica, como es la española, muy conservadora, y entonces hemos entrado en un clero religioso ahí donde nos metieron nuestros padres. De pronto no nos sentimos a gusto en este clero, pero nos quedamos ahí, pero cuando estamos borrachos, entonces sacamos a flote esas frustraciones clericales y comenzamos a hablar mal de las monjas, de los curas, de los pastores, de todo el que represente una autoridad clerical. Gente que hace el borracho colombiano es un amor desenfrenado por el sexo opuesto. Miren, cuando uno está borracho, uno le tira piropos a un palo de escobas con falda. El problema es cuando uno se despierta al día siguiente y le ve la cara al palo de escoba. Ahí es donde uno se convierte en religioso, porque se agarra la cabeza y exclama, Dios mío, ¿y yo qué hice? ¿Verdad? Dicen que el alcohol es un embellecedor. Hay una anécdota curiosa con esta diapositiva, que cuando hicimos el trabajo por veras en el 91, nuestra diapositiva llegaba solo hasta aquí, amor desenfrenado por el sexo opuesto. Pero el trabajo se volvió a repetir en el año 97 para presentarlo en un Congreso Nacional y observar si había habido algún cambio. Encontramos que sí, encontramos un cambio y el cambio fue este precisamente, que además de un amor desenfrenado por el sexo opuesto, también se da un amor desenfrenado por el mismo sexo. Curiosamente, estaba de moda en ese momento una canción vallenata que le dio la vuelta al mundo y que se volvió famosa y que se llamaba o se llama Se le moja la canoa. Verá, caballero, que ya ustedes tienen identificado a ese compañero de universidad, a ese vecino, a ese amigo, a ese pariente, que cuando ustedes van a una fiesta no se le sientan al lado, se le sientan es al frente. Porque como se le sienten al lado, comienza a abrazarlos, a ponerle la mano en la pierna, a subir las manos, a tirarle besitos, ¿verdad? Cuando está borracho. Miren, voy a mostrarles para que hagan este pequeño tallercito, para que vean los efectos del alcohol en una persona embriagada, cómo observa a las demás personas. Entrecierren sus ojos y miren la imagen con los ojos entrecerrados. Y luego ábrenlo y mirarán la diferencia. Hagan ese pequeño tallercito.
¿Sí ven la diferencia? Eso es lo que percibe nuestro sistema nervioso central cuando nos encontramos embriagados. Fíjate que hace el borracho colombiano es cantar rancheras. Yo entendería que un borracho colombiano cantara vallenato, cumbia, pasillo, guabina. Tendría que cantar eso. Pero no, se le da por cantar rancheras. Y me tocó sentarme a escuchar mucha música ranchera y a leer muchas letras de canción ranchera para poder entender el fenómeno. Las canciones rancheras generan despecho. Toda canción ranchera tiene una cachona ahí metida de por medio. Entonces la gente cuando está borracha saca a flote esas frustraciones amorosas y se le da por cantar rancheras. Tanto que en Colombia, creo que en la ciudad de Pereira o una ciudad cercana, si no estoy mal, hay un festival que llaman el Festival del Despecho. Durante 3 días, todos los cachones de este país se van para allá a tomar trago, por supuesto, a cantar ranchera, a cantar carrilera, que es una versión corronchita de la ranchera, y a cantar tango, que también es otra canción que genera despecho. Y fiesta colombiana que se respete es fiesta que tiene su mariachi hacia medianoche. No importa si es un cumpleaños, un bautizo, un grado, lo que fuere. Tiene su mariachi a medianoche. Y eso se ha como institucionalizado en Colombia, tanto de que aquí encontramos todos los conjuntos de mariachi que ustedes quieran. Caminen por la carrera 46, desde la calle 53 hasta la 96 y van a encontrar toda la cantidad de conjuntos mariachi que ustedes quieran. Lo último que hace el borracho colombiano es la destrucción total del establecimiento donde está bebiendo. Y la pelea siempre empieza por la cuenta. El borracho colombiano nunca está de acuerdo con la cuenta que le pasa. Y así le toque pagarla. Sale diciendo, aquí no vuelvo más, aquí le dan clavija a uno, ¿verdad? Y pues yo lo he visto, pues he visto ustedes ahí sentados ahí en la 79. Bueno, ya eso desapareció, el Zona Franca es, la pandemia lo acabó. Ahí en la 76 o ahí en la 80, donde lavan carros ahí, ¿no? Los he visto sentados tomando trago un viernes con la bata puesta y van tomando las tapas de la cerveza y se las van guardando en el bolsillo de la bata. Y cuando les traen la cuenta, entonces eh, cuentan las tapas de la cerveza a ver si coincide con la cuenta que le están pagando y si no, arman un alboroto de Padre y Señor nuestro. Muy bien, yo estoy convencido que eh, una ley, esa ley, la ley 38, hizo cosas muy buenas. Estableció en el año 86, esa ley 30 se conoce como el Código Nacional de Estupefacientes. Y esa ley dijo que toda publicidad de licor y toda etiqueta de una botella de licor debería tener esta leyenda que diga que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Esta ley, que era el Código Nacional de Estupefacientes, fue complementada 8 años más tarde con la ley 124 del 94, que dice que además de la leyenda anterior debe agregarse esta otra leyenda, que diga prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Entonces, la publicidad de cualquier tipo y las etiquetas de las botellas de licor deben llevar esas dos leyendas. El problema que tenemos en Colombia es que los abogados colombianos tienen la loca idea metida en su cabeza y la premisa tiene una loca idea ahí metida diciendo de que echa la ley, echa la trampa. Y cuando sale una ley, salen corriendo a estudiar la ley para tratar de torcerle el cuello a la ley. Y entonces pasa lo siguiente, ustedes escuchan, por ejemplo, en la radio una publicidad de licor y hablan maravillas de licor y al final de la publicidad o de la propaganda uno escucha algo a una velocidad enorme. Bla, bla, bla. Y uno no entendió qué dijeron. Ahí dijeron eso, pero resulta que lo dijeron así muy rápido porque la ley no dijo a qué velocidad se debía decir. Si ustedes miran la publicidad de un licor en una revista, por ejemplo, o en la televisión, van a ver que al pie de página, en una letra casi que microscópica, aparecen esas leyendas, porque la ley no dijo qué tamaño debería tener la letra. Ahora bien, yo estoy convencido de que esas dos leyendas, de la ley 30 y la ley 124, son magníficas y han hecho cosas muy buenas. Sin embargo, creo que se quedaron cortas. Y cuando yo me reúno con algunos amigos senadores, ¿verdad? Y representantes que tengo, les digo, oiga, reformen la ley. Yo les doy ideas para que lo hagan. Y yo les sugiero que la publicidad y las etiquetas de licor deberían tener también, además de esas, deben tener otras leyendas como esta, por ejemplo. El consumo de alcohol es la causa principal de bailar como pendejo o como pendeja. No me digan que no, niña, porque yo he visto sus fotos ahí en Facebook, en Instagram,
era con los zapatos en la mano, subidas en una mesa descalza bailando. También deberían tener leyendas como esta, que el consumo de alcohol puede causar que cuente la misma historia aburrida una y otra vez hasta que sus amigos quieran matarlo a golpes. También deberían haber leyendas como esta, que el consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que sus exnovias o exnovios están realmente desesperados y deseosos de que los llame por teléfono a las 4 de la mañana. No me digan, niña, que ningún exnovio no las ha llamado en la madrugada borracho a pedirles cacao. Y no me digan, caballeros, que ninguno de ustedes no ha llamado a la novia borracho en la madrugada a pedirle cacao. También deberían decir que el consumo de alcohol puede hacerlo pensar que están susurrando, cuando en realidad lo que está es gritando como un pendejo y escupiéndole la cara a todo el mundo. También debería decir que el consumo de alcohol puede llevarlo a no saber de qué rayos se embarró su pantalón o sus zapatos. También deberían haber advertencias como esta, que el consumo de alcohol puede hacerlo pensar que es un experto en Kung Fu. Entonces sale a buscarle pelea a todo el mundo. Pero como ya no tiene capacidades motrices, lo termina lesionando fácilmente. Yo tengo una anécdota con un boxeador colombiano que se llama Antonio Cervantes Kid Pambelé. Fue el primer campeón mundial de boxeo que tuvo Colombia y que desgraciadamente pues se perdió en la droga y el alcohol. Y un buen día él estaba caminando por la calle de Barranquilla, todo vuelto nada, harapiento y sin dinero, y se acercó a un chico que es minusválido y tenía una chacita de venta de dulces, ese chico ahí cerca de donde están los juzgados, aquí en Barranquilla, en lo que llaman Centro Cívico, y le dijo que le regalara un dulce. El chico le dijo que no se lo podía regalar porque él lo tenía en venta. Y Pambelé le agarró a patadas la chaza y se la tiró. Entonces los demás vendedores salieron corriendo a, a auxiliar al chico. Y Pambelé, que había sido campeón mundial de peso welter junior, inmediatamente se cuadró en posición de combate, pero estaba borracho, estaba embriagado. Y solamente fue una trompada que le dio uno de ellos y lo noqueó inmediatamente ahí al piso. Lo llevaron al hospital de Barranquilla y después lo llevaron allá a la sede de medicina legal, me acuerdo, para que lo examináramos y dijéramos qué tipo de lesiones tenía. Entonces, puede ser alguien que sabe boxear y lo que sea, pero si está borracho, va a perder la pelea con toda seguridad. También debería haber esta advertencia que el consumo de alcohol puede causar que por la mañana mire al otro lado de su cama y vea algo escalofriante cuyo nombre y o especie no puede recordar. También debería decir que el consumo de alcohol le puede crear la ilusión que que es más fuerte, más listo y más guapo que los demás de la fiesta. También que el consumo de alcohol puede llevarlo a pensar que es invisible o que puede atravesar paredes. El borracho quiere entrar y salir por donde no puede. Y quizás la leyenda más importante que debe tener la publicidad y la etiqueta de un licor es esa, que el consumo de alcohol puede realmente provocar embarazo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando llegan con la novia al motel, como ya perdieron capacidades motrices y funciones mentales superiores, como vamos a ver ahora, pues comienzan a pelear con el empaque del condón para abrirlo y no lo pueden abrir. Y después de pelear, como ya perdieron capacidad de juicio también, entonces dice, ¿qué carajo va sin condón? Y terminan embarazando a la novia. ¿Qué ven ustedes, chicas, después de una parranda? Así que tengan mucho cuidado, por favor. Y hasta propiedades educativas le han puesto al licor, ¿verdad? Propiedades que realmente no tienen. Yo estoy convencido de esto que les voy a mostrar ahora, que Colombia es un país contradictorio, que Colombia es un país al revés. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, que dice que no todos los efectos del alcohol son malos. Permite pagar los sueldos a los maestros que tienen a su cargo, entre otras cosas, educar a los jóvenes para que no caigan en la garra del alcohol. Permite también pagar los sueldos a los médicos que tienen que tratar a esos jóvenes cuando se conviertan en adultos alcohólicos. Entonces, este es un país contradictorio. Resulta que la plata para pagar la educación y la salud, ¿de dónde sale? De los vicios, alcohol, cigarrillo y juegos de azar. Entonces, yo como médico tengo la obligación legal y moral de decirle a mis pacientes, oiga, no beba, el alcohol es perjudicial para su salud. Pero cuando el paciente se va yendo en voz bajita, me toca acercarme y decirle al oído, oiga, pero pégese una borrachera este fin de semana porque si no, no me pagan. Entonces, esto es un país extraño. Definir entonces qué es una embriaguez. Se define como
Una embriaguez aguda, aquel estado de alteración de las potencialidades psíquicas y somáticas de carácter grave y de corta duración en el tiempo, ocasionada por la ingestión, uso o abuso de alcohol o cualquier otra sustancia psicotóxica. Vamos a desglosar esta definición para poderla entender bien. Dice que es una alteración de mis potencialidades o de mis capacidades psíquicas y somáticas, y se alteran en ese orden, primero lo psíquico y luego lo somático. Y esa alteración tiene un carácter grave, uno cambia por completo cuando está embriagado. Tiene una corta duración en el tiempo, una borrachera promedio más o menos puede durar unas 20 a 22 horas. Y lo ocasiona el uso o abuso de alcohol o cualquier otra sustancia psicotóxica. Vale la pena aclarar de una vez que cuando hablamos de embriaguez casi siempre pensamos en alcohol. Y resulta que no, el alcohol es uno de los embriagantes. Hay muchas otras sustancias embriagantes que vamos a ver ahorita más tarde. Y cualquier sustancia que altere el sistema nervioso central y haga todo eso, pues puede ser considerado un embriagante. En la guía de medicina legal para la determinación del estado de embriaguez aguda, que ya yo les monté ahí aquí en Teams, y más tarde les muestro dónde está. Ahí en la página 13 de esa guía aparece la definición que estableció medicina legal de embriaguez. Dice que es alteración transitoria de las condiciones físicas y mentales causadas por intoxicación aguda que no permite una adecuada realización de actividades de riesgo. Yo no estoy de acuerdo con esa definición. ¿Por qué? Porque en primer lugar se alteran las condiciones mentales y físicas, o sea, al contrario de lo que dice ahí, que ahorita se lo voy a mostrar. Y esa alteración pues es causada por una intoxicación aguda y dice allí que no permite la adecuada realización de actividades de riesgo. Eso no es cierto, porque definitivamente alguien embriagado no lo van a dejar realizar una actividad de riesgo. Lo que sucede con la embriaguez es que con la embriaguez yo le pongo riesgo a actividades que son normales. Si nosotros estuviéramos en clase presencial hoy en la universidad, estaríamos en el salón 205 y para llegar al 205 hay que subir escaleras, ¿verdad? Y resulta de que pues subir y bajar una escalera, pues eso no es ninguna actividad de riesgo. Pero si yo me embriago, el subir y bajar escaleras ya yo le pongo un riesgo a eso. Si yo salgo al balcón de mi habitación, aquí en el apartamento donde vivo, a mirar el paisaje, pues eso no tiene ninguna actividad de riesgo. Pero si yo salgo borracho, es muy probable que pierda el equilibrio y me vaya hacia abajo, me caiga al vacío desde el balcón. Entonces, son actividades normales a las que le ponemos riesgo. No es que no me deje hacer actividades de riesgo, porque de salida no me las va a dejar hacer. Un piloto de aviación es considerado como una actividad de riesgo, ¿verdad? Pero a ningún piloto lo van a dejar subir a un avión borracho. De hecho, las compañías aéreas hacen pruebas de embriaguez. Y yo tuve un piloto borracho en Cartagena que me lo trasladaron a Barranquilla hace ya varios años para que hiciéramos un examen de embriaguez porque lo observaron y la prueba de alcosensor salió positiva. Entonces, ojo con eso, es que yo le pongo riesgo a actividades que son normales. En la siguiente página, en la página 14, establecieron la definición de intoxicación aguda. Dice que es el estado posterior a la administración de una sustancia psicotrópica que da lugar a perturbaciones en el nivel de conciencia, en lo cognitivo, en la percepción, en la afectividad, en el comportamiento o en otras funciones y respuestas psicofisiológicas y que ponen en riesgo la vida y la salud del paciente. Esa es realmente la definición que deberíamos tener de una embriaguez. Tiene que primero altera todo lo mental, todo lo psíquico y luego lo físico. Entonces, y que en realidad lo que hace es poner en riesgo tanto la vida como la salud de una persona. Entre el 80 al 90% de las embriagueces, como les decía ahorita, que se dan en Colombia, se dan por alcohol. Pero también hay cosas como marihuana, cocaína, barbitúrico, benzodiazepina, que pueden ser considerados sustancias embriagantes, ¿verdad? De hecho, esta gran mayoría de sustancias están controladas por la Ley 30 de 1986, que es el Código Nacional de Estupefacientes. Pero incluso hay sustancias que ni siquiera son de control. Sustancias que nosotros utilizamos como fármacos con nuestros pacientes, que en un momento dado también pueden ser considerados embriagantes. En la guía de medicina legal van a encontrar ustedes que hay una clasificación de sustancias embriagantes y las clasifican en 4 grupos: en depresoras, en estimulantes, en alucinógenas y en vistas. Depresoras son aquellas que generan disminución o retardo
en la actividad normal del sistema nervioso central. Y tenemos cosas como alcohol, benzodiazepina, fenotiazina, barbitúricos, antidepresivos tricíclicos, opiáceos, disolventes, sustancias volátiles e inhalantes. Nada, o sea, ella no le estaba pegando cachos al no. ¿A quién le estaban pegando cacho? A ver, alguien abrió el micrófono ahí, está hablando de cachonas. Si quiere, póngase a cantar ranchera, tómese sus traguitos. Bueno, tenemos la cachona tranquila. Entonces, las depresoras producen eso, un retardo o una disminución en la actividad del sistema nervioso central. O hace que el sistema nervioso central envíe información errónea. Entonces, tenemos cosas como el alcohol, que es el principal depresor, benzodiazepina, fenotiazina, barbitúrico, antidepresivos tricíclicos, opiáceos, disolventes, sustancias volátiles e inhalantes. Ahora, hay un problema porque, por ejemplo, las personas que sufren de depresión y están tomando antidepresivos tricíclicos, a veces se les da por ingerir alcohol. Entonces, estamos mezclando, aquí en este caso, estamos mezclando dos sustancias depresoras, el alcohol y el antidepresivo. Y eso puede potencializar el efecto antidepresivo y puede llevar a la persona a una insuficiencia respiratoria por una parada respiratoria o una parada del centro respiratorio superior. La estimulante es aquella que acelera la actividad del sistema nervioso central y adicionalmente aumenta la resistencia física y psíquica. Tenemos cosas como la cocaína, las anfetaminas y sus derivados, tenemos también la escopolamina, entre otras sustancias. Entonces, estos alteran, aceleran la actividad del sistema nervioso y también producen aumento de la resistencia física y psíquica. Por eso es que la gente trata de quitarse la embriaguez con la cocaína. Sustancias alucinógenas son aquellas que se caracterizan por alterar la percepción de estímulos sensoriales, distorsionando la realidad del individuo. Entonces, el individuo ve, observa algo, recibe un estímulo sensorial, visual, por ejemplo, y lo distorsiona. Por ejemplo, el individuo de pronto mira y hay un ventilador al frente que está girando. Yo, si no estoy con una sustancia ilusional, lo que yo estoy viendo es un ventilador que está girando. Pero si la persona está bajo el efecto de una sustancia ilusional, puede que se altere esa percepción de ese ventilador y termine viendo un monstruo que se le está moviendo y que lo va a atacar. Y de pronto vemos que sale corriendo a atacar el ventilador y peleando con el ventilador. Y no entendemos por qué, pero es que para nosotros la realidad es un ventilador, pero para él su realidad está alterada y es un monstruo que lo quiere atacar. Y ahí tenemos cosas como el ácido lisérico o el LSD, el peyote, el yagé, la ketamina, la fenciclidina y los hongos en general. Ahora, estas sustancias alucinógenas son muy usadas por las tribus indígenas, ¿verdad?, en nuestro medio, y eso produce esa alucinación y entonces eso es lo que interpreta el chamán de la tribu en cada caso. Y las sustancias mixtas son aquellas que muestran efectos simultáneos de varias clases, de las anteriores. Tenemos el éxtasis, que es muy utilizado en discotecas en Colombia, las catinonas y los cannabinoides. Medicamentos, como les decía ahorita, que pueden ser considerados embriagantes. Ahí tenemos muchos analgésicos narcóticos, ansiolíticos hipnóticos, antidepresivos, sí, antipsicóticos, psicoestimulantes, antitusinos, antihistamínicos, vasodilatadores y antihipertensivos, anticolinéricos, anticonvulsivantes y antiparkinsonianos. Especialmente los antihistamínicos, que se asocian mucho a los medicamentos antigripales, pueden tener efecto embriagante. De hecho, pues muchos medicamentos como la difenhidramina, como la clorofeniramina, tienen advertencias en sus etiquetas que dicen de que no se debe conducir automotores o manejar maquinaria que requiera atención. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un problema. Cuando un médico receta este tipo de medicamentos, debe dejar escrito en la historia clínica que se le advirtió al paciente que no puede manejar automotores o maquinaria que requiera atención porque va a tener un efecto embriagante el medicamento sobre él. Igual en la receta, en la fórmula, en el recipe que le entregamos al paciente debe quedar escrito lo mismo. Si este paciente sale a conducir un automóvil tomándose una difenhidramina, por ejemplo, y le produce somnolencia y tiene un accidente, los policías de tránsito que están entrenados para esto, porque ellos observan, se les ha entrenado a observar ciertas conductas y actitudes en la persona que le demuestran una embriaguez, le hacen una prueba de alcohol sensor, sale negativa, pero observan en esta persona que no es normal, la llevan a un centro médico, el médico la examina y le dice, pues tiene signos de embriaguez, y el paciente dice, no, es que yo estoy tomando este medicamento, el médico le explica a la de tránsito las razones de la embriaguez de esta persona. El tránsito pues le va a colocar su multa, por supuesto, pero puede que se abra un proceso civil, por ejemplo,
para que la persona lesionada reciba una indemnización. Entonces, si no aparece en la historia clínica o en la fórmula que el médico le advirtió eso, el médico podría quedar involucrado junto con el que causó el daño en la reparación, es decir, en la indemnización que habría que dar a la persona que recibió el daño. Pero si el médico puso eso tanto en la fórmula como en la historia clínica, pues el médico se le evita todos los problemas. Vemos de la embriaguez alcohólica, que es la más frecuente de todas, y que es producida por esta sustancia, el etanol o alcohol etílico. El etanol o alcohol etílico es una sustancia o un líquido incoloro, es decir, es totalmente transparente, es inflamable, tiene un sabor urente. Bueno, él se enciende a 63.5 grados centígrados. Tiene un sabor urente, es decir, un sabor que quema. De ahí viene la palabra aguardiente, agua ardiente, agua que quema. Tiene un olor agradable y sui generis, o sea, uno lo huele y no sabe que eso es alcohol. Y se obtiene por medio de procesos de fermentación a partir del azúcar, del almidón, de frutas y granos como el centeno, la cebada, el maíz, la miel, el arroz, o por procesos de destilación para conseguir mayores concentraciones. Yo puedo poner a fermentar todo eso, yo tengo alcohol, o lo puedo calentar y el destilado, pues, lo macero y el destilado lo obtengo alcohol. En este momento, la gran mayoría de las bebidas que producen embriaguez en Colombia son bebidas destiladas, porque las bebidas destiladas son de más fácil, más rápida y más barata fabricación. En cambio, las bebidas fermentadas requieren tiempo para su fabricación y además pueden resultar muy costosas. Quizá la única bebida fermentada barata que tenemos es la cerveza, pero la cerveza, a veces esa cerveza gourmet, por ejemplo, requieren mucho tiempo para su fabricación y pueden resultar muy costosas además. Yo tuve una experiencia con una familia argentina acá en Colombia que sufrió un accidente y entonces tenían un problema con eso y el abogado me fue a buscar para que yo les ayudara a resolver la situación y les ayudamos y la familia pues se pudo ir tranquila a su país de regreso y unos meses después me enviaron de Argentina de regalo una botella de vino, un vino muy delicioso y ese vino nunca lo pude encontrar acá en Colombia. Resulta que en un buen día para un fin de año me llegó un sobre de Manila del banco donde yo tengo mi cuenta y cuando lo abrí había una carta donde decía que a través de la tarjeta del banco podía comprar a un precio especial para los clientes una cava de vino, o sea, una neverita de esas para guardar vinos. Y había un catálogo anexo donde venían varios tipos de vino que yo podía comprar a un precio especial. Entonces me puse a revisar, yo tenía la loca idea que los vinos franceses, que los españoles, que los italianos y los portugueses y de pronto hasta los californianos eran los vinos más costosos, porque eran los más finos. Pero me llevé la sorpresa de que encontré que los más costosos en ese catálogo eran los argentinos, porque los argentinos se creen hijos de mejor madre. Y como tienen papa ahora, pues imagínense ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Que me puse a buscar y encontré el vinito ese que me habían regalado un tiempo antes. Y resulta que venía una cajita que traía 4 botellas. Y las 4 botellas costaban en ese momento $2.500. Imagínense ustedes. Pegarme yo una borrachera de 9 millones de pesos. Cuando yo puedo ir ahí a la Olímpica y me compro un vino de manzana cariñoso que lo producen por destilación de la manzana y me lo tomo y pago por él 4.500 pesos. Y me pego la misma borrachera. O me voy al barrio Las Nieves en la ciudad de Barranquilla, donde todo el mundo lo sabe, menos la policía. Y me compro una botella de cococho que vale 2.000 pesos. O si llevo la botella y me lo envasan, me cobran 1.000 pesos nada más. Entonces, por esa razón, la gente utiliza más las bebidas destiladas. Ahora, existen convenios internacionales, y Colombia está acogido a ellos, por supuesto, que prohíben la fabricación de bebidas alcohólicas con concentraciones de alcohol superior en volumen al 50%. En ninguna parte del mundo se pueden fabricar para consumo humano este tipo de bebidas que tengan concentración de alcohol en volumen de más del 50%. De hecho, se fabrican, pero no son para consumo humano. Por ejemplo, yo también doy clase en la Universidad del Norte y en la Universidad del Norte hay un intercambio de medicina con una universidad alemana. Entonces, estudiantes de medicina del Norte van a esa universidad en Alemania que queda en Stuttgart y de Alemania vienen estudiantes acá. Y cuando yo estaba dictando esta clase, eh, uno de los estudiantes alemanes sacó de su mochila, de su morral, una tablet, comenzó a buscar algo y cuando ya lo encontró me llamó la atención y me lo mostró y me entrega la tablet y veo yo que es un vino que fabrican allá en Alemania que tiene una concentración en volumen del 65%. Entonces yo me puse a leer
lo que decía allí y encontré que le dije, mira, pero que lo que dice acá, que esta bebida no es para el consumo humano de manera directa, sino que debe utilizarse en repostería y en culinaria y debe darse en diluciones. Y aquí hasta ponen una tabla de diluciones. Y yo, no, doctor, yo sé eso. Me dijo, lo que sucede es que se la estoy mostrando porque en mi país anteriormente vendían eso libremente en cualquier supermercado o licorera. Los alcohólicos iban y lo compraban, se tomaban una botella entera de eso y terminaban muertos por la altísima concentración de alcohol que tiene. Entonces, en mi país tomaron medidas y entonces ya eso no se puede comprar si uno no muestra un carnet o un documento que acredite que uno es repostero o cocinero para que se lo puedan vender. Entonces, miren ustedes que los alcohólicos hacen eso y tomando ese tipo de bebidas que están prohibidas para el consumo humano, entonces terminan muertos. Ahora, el problema que tenemos en Colombia es que en Colombia se fabrican muchas bebidas artesanales y Barranquilla es el epicentro de eso. Aquí en el barrio se fabrican el cococho, el guandolo, la chicha, el ñeca, el gordolobo, el chirrichi, una cantidad de cosas que son de fabricación artesanal y no sabemos qué concentración de alcohol puedan tener en volumen. Yo recuerdo que el día lunes, después del domingo, Día de la Madre del año 2004, nos tocó allá en Medicina Legal realizar 24 necropsias por personas que murieron intoxicadas en Barranquilla con cococho. Resulta que ese día, como la producción de alcohol fue más alta, porque era día de festejo, Día de la Madre, fabricaron el alcohol, pero perdón, fabricaron el cococho con alcohol metílico, no con alcohol etílico. Y el alcohol metílico no es apto para consumo humano. Mataron 24 personas y lesionaron 30 y tantas más. Las bebidas tienen algo que se llama graduación alcohólica. Ahí vemos que van desde 2.5, que es la cerveza, la que tiene menos, hasta bebidas como la ginebra, que pueden llegar hasta 45-60%. Hay una bebida que se llama la absenta. La absenta es una bebida que se fabricó allá en la Edad Media, el sur de Alemania y el norte de Francia. Entonces, la absenta también se le conoce con el nombre de ajenjo. Y esta bebida tiene una concentración que va del 65 al 89% de alcohol en volumen. Y resulta que cuando las personas la ingerían, esto producía un trastorno mental severo. Y por esa razón la apodaron en francés, dice que la fée verte, así se le dice en francés, eso significa diablo verde o demonio verde. La gente cambiaba por completo y entonces decían que había sido poseído por el demonio. Y entonces como la vida era de color verde, entonces por eso lo pusieron así de esa manera. Eso se prohibió, pero hoy en día pues todavía se sigue consiguiendo de manera artesanal en el norte de Francia y en el sur de Alemania. Existe otra bebida que llaman el coco roco, que es una bebida que se fabricó en Chile por parte de algunos tribus indígenas, especialmente de los Aymara. Ellos comenzaron a fabricar este licor que se llama coco roco, que es una mezcla de alcohol etílico con cocaína. Y la concentración de alcohol que tiene es del 93%, o sea que eso es casi que alcohol puro, eso es combustible de avión. Y esto se fue yendo hacia Bolivia y después se expandió al resto de América Latina. Acá en las Antillas hay una versión del cocoroco que también tiene una concentración altísima de alcohol. No la fabrican con cocaína, sino con alcohol nada más. Y acá en la isla de San Andrés tenemos una versión que se llama el coco loco, que es la mezcla de varios tipos de licores con el agua de coco. Cuando uno atraviesa la isla de San Andrés hacia la otra isla que está al frente, que es el Yoniquí, al uno bajarse allí, inmediatamente le entregan a uno un coco con su sombrerilla y todo, ¿verdad? Y eso trae el interior agua de coco, con que le han mezclado varios tipos de licor y algunas frutas, como piña, por ejemplo. Y entonces el sabor del licor realmente está enmascarado. La gente se lo toma el primero, puede que se tomen hasta el segundo, pero el tercero no son capaces de tomarlo por la alta concentración de alcohol que tiene. El alcohol se absorbe por varias vías. La primera vía de absorción es la vía oral, que es la más común, la más frecuente y la más sabrosa de todas. Dejémosla ahí, ahorita hablamos de ella. Hay otras vías que son accidentales, que es, por ejemplo, la vía pulmonar. O sea, por la vía respiratoria se puede absorber alcohol. Y esto puede suceder de manera accidental en personas que trabajan en la fabricación de alcohol, en destilerías, las personas que trabajan en laboratorios donde utilizan reactivos, solventes a base de alcohol. Por ejemplo, nosotros en las morgues utilizamos algunos reactivos a base de alcohol. Entonces, esos reactivos se preparan en un equipo que se llama extractor de vapores.
porque si uno comienza a aspirar vapores de alcohol por la vía nasal, pues termina uno embriagándose. Y las personas que trabajan en destilerías, por ejemplo, utilizan máscaras antigas. Tenemos la vía percutánea. Por la piel se puede absorber alcohol. Acuérdense ustedes de la química y la bioquímica que aprendieron por ahí hace unos semestres atrás, que les dice que el alcohol es hidrosoluble. Por consiguiente, por la piel se absorbe muy fácil. Entonces, aquellas personas que les gusta echarse mucho perfume, por ejemplo, una chica que va para una fiesta muy elegante, que va a un salón de belleza para que la peinen y todo ese tipo de cosas. Entonces, la laca, esa cosa, el fijador de cabello que viene en aerosol, eso tiene una base alcohólica. Muchas veces también la base del maquillaje tiene base alcohólica, el pintalabio también tiene base alcohólica, y encima de eso se echa perfume para llegar muy olorosa a la fiesta, pues está llegando preborracha a la fiesta, porque va a absorber todo ese alcohol por la piel. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo, antes de especializarme en medicina forense, trabajé en la urgencia del hospital pediátrico, y yo recuerdo que los lunes tenía una pelea segura, porque casi siempre me encontraba lo mismo. Hasta que un día me senté y tenía un protocolo para dejar de pelear. Yo llegaba el lunes a las 7 a recoger mi turno, y el médico que estaba saliendo del turno me entregaba a los pacientes y me decía, mira, ahí está un niñito ahí pendiente de una valoración por neurología. Y preguntas, ay, ¿por qué? No, porque resulta que el sábado a mediodía llegó con un cuadro neurológico ahí, y la mamá decía que venía con un cuadro gripal de semana y media de evolución, con fiebre, con rinorrea mucopurulenta, y el sábado había amanecido flácido, hipotónico y somnoliento. Cuando un médico así toma la signología y sintomatología así muy alegremente y las encuadra así rápidamente, mete la pata. Y entonces dice, pues, un proceso infeccioso, y ahora tiene instaurado un proceso neurológico, meningitis, y dale una punción lumbar. Una punción lumbar en buenas manos es inocua. Y a veces me encontraba que hasta bien hecho la punción lumbar y era traumática, y entonces el lunes me tocaba a mí hacer la punción lumbar. Entonces, al rato la punción lumbar era reportada como normal, o el líquido cefalorraquídeo de imagen era reportado como normal. Entonces, ay, ¿qué tiene este niño? Entonces, lo hospitalizaban en observación, la batería de exámenes para allá y para acá, y nada. El domingo el niño amanecía peor, irritable, vomitando, fotofóbico, y entonces corriendo a llamar al doctor. ¿Qué neurólogo iba a ir el domingo? Ninguno. El lunes, cuando yo examinaba al niño, lo único que yo le encontraba era una gripa. Yo no le encontraba más nada. Hasta que un buen día se me dio por llamar a una mamá y preguntarle, señora, ¿qué hizo usted para bajarle la fiebre a este niño? Y entonces me encontré la respuesta. No, doctor, que yo lo froté en alcohol, lo froté en menticol, lo froté en ron compuesto. Aquí la gente utiliza mucho el famoso menticol, que dicen que es el aire acondicionado de los pobres. Entonces, ¿qué pasó? Que un niño de 10 meses de edad con una gran superficie corporal, si lo frotan en alcohol, en menticol o en ron compuesto, para bajarle la fiebre, pues lo va a absorber ese alcohol por la piel y va a terminar embriagado. Entonces, cuando ese niño llegó el sábado a mediodía al hospital, 10 meses de edad, su diagnóstico no era meningitis, su diagnóstico era embriaguez, la primera borrachera de su vida. Al día siguiente, domingo, este niño lo que tenía era un guayabo de 10 pisos, y el lunes se le quitó todo. Entonces, por favor, cuando tengan esos cuadros neurológicos bizarros así, especialmente en los extremos de la vida, la infancia y la ancianidad, pregunten a ver qué hicieron, porque van a encontrar que los niños lo frotan en alcohol, ¿verdad? Y los ancianos utilizan mucho el famoso ron compuesto, que es una botella de ron blanco, que lo llenan con tallo y hojas de marihuana para que se fermente, y las personas se lo untan en las articulaciones, y resulta de que, pues sí, se les quita el dolor porque el alcohol además es vasodilatador, y entonces llega mayor fluido de sangre que alivia el dolor, pero se van a embriagar por la piel que están absorbiendo ese ron compuesto, y te van a caer embriagados y va a ser peor porque entonces se van a fracturar. Otra vía de absorción es la vía parenteral. Esta es una vía terapéutica. Esta es la vía que utilizamos para intoxicar al paciente con alcohol etílico cuando está intoxicado con alcohol metílico. Hay un refrán popular que dice que un clavo saca otro clavo. Y aquí sí que se pega, porque resulta de que la única manera que yo tengo para sacar a un paciente de una intoxicación con alcohol metílico es intoxicándolo con alcohol etílico.
Entonces, ¿qué hacemos? Reponemos líquidos electrolitos, nos aseguramos una vía aérea permeable y le pasamos una sonda nasogástrica. Y por la sonda comenzamos a ponerle ron o aguardiente, pero están pillados. No le vayan a poner cococho porque lo terminan de matar. Y le ponemos el ron o el aguardiente, lo que sea, hasta intoxicarlo con alcohol etílico, porque el alcohol etílico desplaza al metílico de los receptores, ¿verdad? Entonces, esa es la vía parenteral. Y hay unas vías que no son convencionales, pero que vale la pena mencionar porque sobre todo los adolescentes las están utilizando mucho. Y es la vía vaginal, la vía rectal y la vía escleral. Muchas niñas adolescentes dicen que no quieren que su mamá les sienta el aliento alcohólico cuando llegue a la casa, pero quieren beber. Y entonces beben un tampón en un vasito con whisky. Cuando el tampón lo ha absorbido, se lo colocan por vía vaginal o por vía rectal. Esto produce una irritación de esa mucosa, por supuesto, pero además se va a absorber muy rápidamente porque la mucosa vaginal y la rectal son ricamente irrigadas. Y finalmente la madre le va a sentir el aliento alcohólico. Y ahorita les explico por qué. Y la vía escleral fue una denuncia que encontramos en México hace unos 3 o 4 años atrás, donde estos jóvenes, ustedes hoy en día, se están poniendo esos retos absurdos a través de la internet, entonces se echan alcohol en el ojo para absorberlo por vía escleral y eso producía una conjuntivitis química terrible que producía o ponía en peligro la integridad anatómica del globo ocular. Empecemos entonces con la absorción por la vía oral. Entonces, se ingiere por vía oral, entonces vamos a absorberlo. Ya lo ingresé por la vía oral, por la boca, entonces a nivel sublingual se supone que ya se debe comenzar a absorber alcohol. Sin embargo, nosotros acá en Colombia despreciamos la absorción sublingual del alcohol. Si yo estuviera dictándole esta clase de embriaguez a los estudiantes de la Universidad Metropolitana de Buenos Aires, Argentina, o de Santiago de Chile, o de Asunción, Paraguay, o de Montevideo, Uruguay, yo la tendría en cuenta. Pero ustedes son de la Metropolitana de Barranquilla y yo no la tengo en cuenta. ¿Por qué? Si ustedes han visto un argentino o un chileno tomarse un vino, lo primero que hace es pedir el corcho de la botella. Lo palpa y lo huele. Si está seco, devuelve la botella. Significa que la botella siempre estuvo de pie. Para que un buen vino se fermente, la botella tiene que estar inclinada. Para que los vapores que se van desprendiendo queden atrapados en el fondo de la botella y cuando le damos la vuelta se mezclan con el líquido y eso es lo que le da el bouquet al vino. Entonces, cuando lo aprueba, le echan el vino en una copa de cristal que es totalmente transparente. Él levanta la copa por el tallo, la pone a contraluz para admirar la pureza del vino. Luego coloca la copa bajo su nariz para aspirar el aroma. Luego introduce el vino en su boca, lo deleita, lo saborea, manteniéndolo ahí un rato hasta que finalmente lo traga. Y eso favorecería la absorción sublingual. El colombiano no hace eso. El colombiano lo primero que hace es destapar la botella y tirar un chorrito al piso y que para las ánimas, ¿verdad? Luego coge un vasito de plástico que para nada es transparente, lo llena del trago, abre la boca y guácate, directo al esófago. Entonces, por eso aquí despreciamos la absorción sublingual del alcohol. El 15 al 20% del alcohol que yo ingiero se absorbe en la mucosa gástrica, es decir, en el estómago. Y el 80% restante se absorbe en la mucosa intestinal, básicamente en el yeyuno y en el hígado. Ahí es donde se absorbe la mayor cantidad de alcohol. Hay algo que se llama trago social o unidad alcohólica. El trago social o unidad alcohólica es la cantidad de alcohol que ingerida es capaz de aumentar mi alcoholemia basal en 20 a 25 miligramos por ciento. Nosotros en realidad no tenemos alcoholemia basal cero, porque nosotros producimos alcohol de manera endógena, especialmente cuando desdoblamos carbohidratos. Pero bueno, supongamos que tenemos una alcoholemia basal cero, le tomamos una muestra al alguno, tiene cero de alcoholemia y le damos un trago. Una hora después, un trago de cualquier bebida, bebida alcohólica me refiero. Una hora después le volvemos a sacar sangre, le medimos alcohol en sangre y una hora después de haberse tomado ese trago, él tiene en su sangre entre 20 y 25 miligramos por ciento de alcohol. Y eso para el Código de Tránsito colombiano es muy peligroso, porque aquí se inventaron unas tablas para sanciones de peatones embriagados o de conductores embriagados que crearon el nivel cero, el grado cero, y el grado cero comienza en 20 miligramos. Es decir, yo ahorita tengo alcoholemia basal cero, me tomo un trago, una hora después salgo a conducir mi automóvil, me detiene la policía, me hace una prueba de alcoholsensor y ya me deben aparecer en mi sangre entre 20 y 25 y ya estoy embriagado para el Código de Tránsito colombiano. Tremendo problema. La versión alcohólica es importante dejarlo bien claro.
porque la gente tiene locas ideas con respecto a esto. La graduación alcohólica es un grado, o es el grado de alcohol puro, o el porcentaje de alcohol puro que se encuentra en un determinado volumen de una bebida alcohólica. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que tengo un vino de 12 graduación, de 12 grados de alcohol, eso significa que en un litro, o sea, en 1000 centímetros cúbicos de ese vino, yo encuentro 120 centímetros cúbicos de alcohol puro, ¿verdad? Entonces, si yo digo, este vino tiene graduación alcohólica 12, eso significa de que en un litro de ese vino, 120 centímetros cúbicos corresponden a alcohol puro. Si yo digo, tengo una cerveza de una graduación alcohólica de 5, eso significa que en un litro de esa cerveza yo tengo 50 centímetros cúbicos de alcohol puro. Si yo tengo un whisky que tiene una graduación alcohólica de 45, significa que en un litro de ese whisky yo tengo 450 centímetros cúbicos de alcohol puro. Entonces, visto esta graduación alcohólica así, la gente diría, oye, pero entonces yo me tomo mejor una cerveza y no un whisky porque la cerveza tiene menos alcohol. Eso no es tan cierto. Cuando una persona va a beber y va a un bar, y yo cuando estaba haciendo ese trabajo me fui a un bar y hablé con un barman, un bartender, que es la persona que ha estudiado para vender licor. Entonces él me puso una botella de whisky, una de aguardiente y una cerveza, y frente a cada botella me fue poniendo un vaso de forma y tamaño diferente. Y luego me sirvió la cantidad de cada bebida. Entonces encontré que de whisky me había servido 30 centímetros cúbicos. De aguardiente me había servido 50 centímetros cúbicos y de cerveza me había servido 330 centímetros cúbicos. Cuando miré la graduación alcohólica, el whisky 45, el aguardiente 25 y la cerveza 5. Entonces me di yo cuenta de que en la práctica me estaba sirviendo la misma cantidad de alcohol, porque como el whisky tiene tan alta concentración, solo me sirvieron 30 centímetros cúbicos. Pero como la cerveza tiene tan baja concentración, por eso me sirvieron 330 centímetros cúbicos. Entonces, es lo mismo tomarse un whisky que tomarse una cerveza. Hay algunos factores que pueden alterar la absorción del alcohol, por ejemplo, el contenido gástrico. Si yo tengo mi estómago vacío, no tengo ningún obstáculo para la absorción del alcohol, lo voy a absorber muy rápidamente. Pero si tengo mi estómago lleno de alimentos, especialmente alimentos de tipo graso, yo puedo retardar la absorción de ese alcohol. Porque acuérdense que el alcohol es hidrosoluble, no liposoluble. Entonces, ¿qué sucede? Que si la gente no se quiere embriagar tan pronto, el truco es comer antes de beber. Y acuérdense además que el alimentos grasos retardan el vaciamiento gástrico. Entonces, el truco es comer antes de beber. También la motilidad gastrointestinal. Los alcohólicos que tienen daño hepático y daño neurológico ya, y ellos tienen un vicio, su vicio es embriagarse con alcohol, entonces no quieren embriagarse tan pronto y se toman un laxante. Con esto aumentan el peristaltismo intestinal. Al aumentarse el peristaltismo, hay una proporción inversa, es decir, hay menor absorción. Pero finalmente se van a embriagar. El problema es que este alcohólico, la resaca o el guayabo que le va a dar, lo va a pasar al día siguiente sentado en la taza del inodoro con la diarrea que le va a dar por el laxante que se tomó, poniendo en peligro su vida, porque el alcohol lo deshidrata por las razones que ya hemos visto y el laxante lo va a deshidratar aún más y va a terminar muerto allí en la taza del inodoro. Tenemos la calidad y composición del licor. Por ejemplo, estas bebidas que tenemos aquí son cócteles y como hemos hablado ahorita, esos cócteles, el sabor del licor está enmascarado por el sabor de la bebida que le agregan. La bebida no alcohólica. Entonces, y pueden tener incluso mezcla de varios alcoholes o de varios licores. Entonces, se embriaga la gente muy fácilmente. Ahora, esta bebida que vemos aquí, la cerveza, la gente cree que es un refresco que quita el calor y quita la sed. Eso no es verdad. El único que quita el calor es el ventilador o el acondicionador de aire. Y lo único que quita la sed es el agua. Y el volumen que tiene, de 330 centímetros cúbicos, equivale a lo mismo que a tomarse un whisky de 30 centímetros cúbicos. Tenemos que la ingestión simultánea de medicamentos. Yo he visto personas que acá ingieren antiácidos, están tomando trago. Eso debe ser horrible mezclar milanta con whisky.
El hidróxido de aluminio lo único que haría es una película a nivel gástrico que podría de pronto alterar la absorción gástrica, pero no la intestinal. Y esas cosas que utilizan y que silimarina, no sé qué, para el hígado, eso no sirve para nada. El único hepatoprotector real que existe para la embriaguez, para proteger el hígado, es la glucosa, pero la glucosa endógena, no la glucosa exógena. Y algunas enfermedades sistémicas o localizadas que pueden también alterar la absorción. Entonces tenemos, por ejemplo, que tener una gastritis es tener una irritación de la mucosa gástrica. Entonces, ¿qué pasa? Que eso facilitaría la absorción del alcohol, además de que aumenta la irritación a nivel gástrico. Tener una úlcera puede tener la mucosa ya despulida y entonces tenemos que allí se absorbería más rápidamente el alcohol, pero además se agravaría la úlcera en tamaño y todo, y eso produciría hasta hemorragia de vía digestiva alta. Y los diabéticos no deben ingerir alcohol. ¿Por qué? Porque cuando una persona es diabética, se está aplicando insulina o está tomando hipoglicemiantes orales, entonces resulta de que esta persona, cuando comienza a ingerir alcohol, en las primeras fases, se produce por parte del alcohol una estimulación del páncreas que aumenta la producción de insulina. Entonces, esta insulina aumentada, unida a la insulina que se está aplicando o al hipoglicemiante que se está aplicando, hace de que se produzca una hipoglicemia severa, hipoglicemia que lo puede matar. Si no pasa eso y sigue bebiendo en fases más avanzadas de la embriaguez, entonces se produce el fenómeno contrario. Se produce un bloqueo del páncreas, entonces ya no se produce insulina. Y resulta que entonces comienzan a aumentarse rápidamente los niveles de glucosa en sangre, que lo puede llevar a una cetoacidosis diabética, que también lo puede matar. Entonces los diabéticos no deben ingerir alcohol. Ya yo ingerí el alcohol, ya yo lo absorbí, ahora lo voy a distribuir. Entonces se dice que la distribución en órganos y tejidos se efectúa dependiendo del contenido hídrico. Permítame un momentico, parece que se fue legal. Bueno, ya volvimos con la imagen, ¿la están viendo? Sí, ¿Alguno o algo? ¿Aló? sí, claro. Sí, Ah, ya ok, sé. gracias. Bueno, gracias. Entonces, ya lo ingerí, ya lo observé, ahora lo voy a distribuir por todos mis sistemas. Se dice que la distribución en órganos y tejidos se efectúa dependiendo del contenido hídrico y de la irrigación sanguínea que tengan estos tejidos. El tejido que contiene mayor cantidad de agua y mayor irrigación sanguínea en nuestro cuerpo es el sistema nervioso central. Por esa razón es que las primeras manifestaciones son de la parte mental, de la parte psíquica. Por eso es que yo digo que la definición de medicinal está errada, porque lo primero que se altera es la parte mental. Se han hecho estudios tomográficos con contraste incluso que nos demuestran hoy en día que lo primero que se impregna del sistema nervioso central son los lóbulos frontales. Y resulta que aquí, en los lóbulos frontales, yo tengo algo que se llama el freno social. Ahí en la corteza cerebral yo tengo archivado toda esa serie de normas, principios, valores que me han enseñado a mí desde niño para que yo me pueda desarrollar dentro de un medio social. Pero cuando la persona comienza a embriagarse, se impregna los lóbulos frontales, lo primero que se bloquea, parece que se fue la imagen otra vez. Permítame, como que se fue la imagen otra vez. Bueno, ya volvimos, ¿me están viendo? Sí, doctor. Entonces, cuando se bloquea el freno social, me desinhibo y soy capaz de hacer cosas que normalmente no haría. Ahí, cuando se impregnan los lóbulos frontales y se bloquea el freno social, es donde aparece una propiedad que el licor no tiene. Él no la tiene, pero se la han endilgado. Dicen que el licor es un embellecedor. Por ejemplo, al ron Medellín le han puesto un nombre muy grotesco. Eso lo haría cualquier licor, porque cuando se bloquea el freno social, entonces me desinhibo y soy capaz de hacer cosas que normalmente no haría. Ya lo distribuí, está produciendo todos sus efectos, ahora lo tengo que eliminar. Yo básicamente elimino el alcohol por dos vías. Una primera vía que es la vía de excreción, pero es una vía muy pobre, apenas el 2% del alcohol que ingiero. Y se elimina como tal, como alcohol etílico, como etanol, sin ningún cambio. Se elimina por orina, sudor, lágrimas, aire exhalado, por semen, por leche materna. Ahora ustedes en pediatría vieron el síndrome alcohólico fetal. Vieron que esas madres que dan de lactar, madres alcohólicas que dan de lactar a niños, pues los terminan embriagando. Entonces encontramos que ahí se elimina como tal. Ahí, cuando yo en el aire que exhalo saco alcohol etílico,
ahí es donde aparece el aliento alcohólico o el tufo que llaman. Y eso no se puede ocultar porque la única manera sería no respirar. Ahora bien, ese aire exhalado es el que utiliza la policía de tránsito, un equipo que se llama Alcosensor, para medir a través de ese aire que exhala la cantidad de alcohol que lleva y por una conversión se determina la cantidad de alcohol que lleva en sangre. Entonces, eso es una prueba totalmente efectiva y válida, con un margen de incertidumbre muy pequeño. Entonces, eso no sirve en el aire que exhalamos porque ahí va alcohol. Entonces, eso lo miraremos con más detalle más adelante cuando veamos las maneras de determinar o de examinar o de hacer el examen de un embriagado. La otra manera que yo tengo para eliminar el alcohol es a través del metabolismo, que se lleva a cabo en el hígado. Y allí se elimina la mayor parte, el 90 al 98%. Y ahí tenemos mecanismos de oxilasa, de catalasa y de deshidrogenasa para desdoblar alcohol. Nosotros tenemos alcohol deshidrogenasa en la mucosa gástrica. O sea que ya desde el mismo estómago estamos desdoblando alcohol. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso es lo que nos diferencia de los orientales. Si yo me pongo a beber con un japonés o un chino, él termina embriagado más rápido que yo, porque yo como occidental tengo alcohol deshidrogenasa a nivel gástrico y ya estoy desdoblando el alcohol desde el mismo estómago. Él no, el oriental tiene una deficiencia genética de alcohol deshidrogenasa a nivel gástrico. Y entonces resulta que él tiene que esperar que a través de la circulación portal llegue el alcohol al hígado para poderlo metabolizar y por eso se embriaga más rápidamente. También se ha demostrado que hay una catalasa específica en nuestro hígado para desdoblar alcohol y que esta catalasa tiene dos variantes, una de acción rápida y una de acción lenta. Eso viene definido genéticamente. Y ustedes han visto a esa persona que dice, oye, pero este Pedro, nada más de taparle la botella ya está borracho. Resulta que Pedro tiene una catalasa de acción lenta, por consiguiente lo está metabolizando muy lentamente y en sangre tiene niveles muy altos de alcohol que están produciendo los síntomas. En cambio, dice, oye, pero este Juan parece una esponja, dele trago y nada que se emborracha. Esta es una persona que tiene una catalasa de acción rápida. Entonces, ¿qué pasa? Que lo metaboliza muy rápidamente y por consiguiente en sangre siempre tiene niveles bajos de alcohol, produciendo pocos síntomas. Ahora, se ha demostrado que la gran mayoría de las mujeres tienen catalasa de acción rápida, pero las mujeres, eso nos llevaría a pensar que se embriagarían más tardío que nosotros. Pero eso no es tan cierto, porque ellas sí se embriagan más rápido que nosotros. Es más, por costumbre social, en la época de mi madre, de mis abuelas y todo, ellas sí se embriagaban muy rápido porque con un solo trago estaban listas porque socialmente era muy, muy mal visto que bebieran. Hoy en día, pues las chicas toman igual que nosotros, ¿verdad? Pero de alguna manera ellas también se embriagan más rápidamente. ¿Por qué? Porque tienen un menor nivel de agua. Por ejemplo, yo mido 186 centímetros, peso 80 kilos. Mi esposa mide 175 centímetros y pesa 58 kilos. Si yo me pongo a ver con ella, pues ella se embriaga más rápido que yo, porque su nivel de agua es muy inferior al mío. Si yo me pongo a beber con una mujer que tenga la misma nivel de agua mío, pues les aseguro que yo me voy a embriagar más rápido, porque se ha demostrado que la gran mayoría de ellas tienen catalasa de acción rápida. El cuerpo humano es capaz de eliminar de 10 a 15 miligramos por ciento por hora de alcohol ingerido. Ustedes recuerdan ahorita que vimos en una diapositiva que nos decía que cuando yo le doy un trago a una persona, una hora después le mido alcohol en sangre, esa persona tenía de 20 a 25. Resulta de que una hora después de esos 20 a 25, solo ha sido capaz de eliminar de 10 a 15. O sea que le está quedando entre 10 y 15 de remanente. Entonces, si se toman no uno, sino dos tragos, a la hora ya tendría entre 25 y 50 miligramos. Y eso es peligrosísimo para el cuello. O sea, porque de esa cantidad de 20 a 25 que yo tengo, solo puedo eliminar de 10 a 15 por hora. Hay un cálculo que nosotros hacemos de la cantidad de alcohol que ha consumido una persona muerta o inconsciente, porque en ellos no podemos hacer un examen clínico, que vamos a ver más adelante. Entonces, en ellos utilizamos esta fórmula. Preguntamos por la cantidad de mililitros que pudo haberse tomado esta persona. Pero pues, no, se tomó 2 botellas de whisky, bueno, de 750, ya yo sé que son 1500 centímetros cúbicos. Miramos la graduación alcohólica de la bebida que se tomó, lo dividimos entre 100 y lo multiplicamos por esa constante de 0.8. O sea, cantidad de mililitros por la graduación alcohólica sobre 100 multiplicado por 0.8 nos da la cantidad de gramos de alcohol que puede tener esta persona en su sistema. Ahora, acá en América nosotros utilizamos esa constante de 0.8. En Europa, cuando yo hice la maestría, ya me enseñaron
que a las mujeres en Europa se le hace esta fórmula con la constante de 0.6 y a los hombres con la constante de 0.8. Acá en América utilizamos tanto para hombres como para mujeres el 0.8 como constante. La tolerancia es la capacidad que tiene el organismo para asimilar cada vez una mayor cantidad de alcohol para obtener los mismos efectos. Probablemente la primera borrachera que ustedes se pegaron en su vida, hace muchos años, fue con un solo trago o trago y medio. Hoy en día un solo trago no les hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque han ido bebiendo, entonces han ido adquiriendo tolerancia. O sea que para obtener el mismo efecto que tuvieron hace muchos años para el primer embriague, hoy no necesitan un trago, necesitan 100 tragos por lo menos para obtener eso. Eso se llama tolerancia, que es un fenómeno que se da con esta sustancia también. Vamos a dejar entonces aquí, porque yo tengo una premisa que la mente capta hasta que la nalga aguanta. Y ya su mente lleva ahí más de casi hora y media recibiendo información. Ya sus nalgas ahí están ya cansadas de tanta información sobre alcohol. Entonces vamos a dejar allí por hoy. Vamos a resolver las preguntas o inquietudes que tengan con referencia a este tema. A ver si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quiera hacer, comentar. No, porque hay mujeres que suelen como aguantar tanto tiempo, o sea, en ocasiones mucho más que un hombre el alcohol. Porque como te decía ahorita, la gran mayoría de las mujeres se ha demostrado tienen catalasa de acción rápida. Entonces ellas lo están metabolizando muy rápidamente. Y al metabolizarlo muy rápidamente, pues entonces en sangre tiene niveles muy bajos y eso es lo que llama uno que aguante y aguanta trago, dice uno. Ahora bien, tanto en hombres como en mujeres, puede que un buen día uno se embriague más rápido de lo normal. Hay gente que dice, no, mire, yo antes me embriagaba después de tomarme tanto trago, ahora con 2 o 3 me estoy embriagando. Eso va a depender también del nivel de agua que uno tenga, porque si yo tengo algún grado de deshidratación, entonces eso hace que mi nivel de agua baje y eso hace que me embriague más rápidamente. ¿Ya? ¿Me expliqué? Sí, doctor. Bueno, ok. Aquí hay una pregunta que hace Estefanía por el chat. Dice que el alcohol en un algodón debajo de la axila. Pues también es lo mismo. Me imagino que eso lo utilizan en algunas zonas para bajar la fiebre, ¿no es cierto, Estefanía? Y entonces hace lo mismo, o sea, por la piel se va a absorber el alcohol y el alcohol pues se, se absorbe allí y produce la pega. Ahora hay algunos desodorantes también que pueden contener base alcohólica y esto puede también predisponer en un momento dado si una persona se aplica otras cosas como perfume, más está deshidratada y de pronto se toma un vinito en la cena porque se embriague rápidamente porque ya tenía algún nivel de alcohol producido por ese desodorante que tiene base alcohólica o ese algodón con alcohol que se colocó debajo de la axila. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bueno, miren, yo necesito de este grupo, si hay algún voluntario, o si hay un coordinador ya que me lo diga. Ah, bueno, ahí hay una pregunta. Wendy, ¿qué quieres preguntar? Doctor, yo tengo 2 preguntas. Una es que yo escuché que en algún momento las personas que tomaban bastante utilizaban el Necrotón, no sé si actualmente lo fabrican, con el fin de pronto de aguantar al momento de que iban a tomar. Eso se lo escuché de pronto a personas ya como de 50, 60 años que lo utilizaban y eso es como un medicamento que se utiliza para personas que tienen una difusión hepática. ¿Eso puede pasar o qué efecto hacía ese medicamento de pronto en estas personas que hacía No, que pudieran aguantar al momento de tomar? el Necrotón, que creo que ya no se fabrica porque el laboratorio ya cerró hace muchos años, pero se fabrican otros nombres como el Legalón, por ejemplo. Eso es silimarina y eso es precisamente para personas con difusión hepática y lo que hace es aumentar el nivel de la bilis para un mejor metabolismo de ciertos alimentos que ingerimos. Eso no protege el hígado para la embriaguez alcohólica. Eso es un fenómeno más psíquico que físico en realidad. Es como el fenómeno que se da, por ejemplo, en las fiestas. Tú has visto las fiestas acá en Colombia que hacia la medianoche los dueños de la fiesta sacan un vaso así de icopor lleno de una sopa que llaman que sancocho trifásico, que tiene carne de res, de pollo y de cerdo. Y esa persona, pues, el primero que se la llevan es al más borrachito. El más borrachito se toma media sopa, la otra media se la echa encima y se levanta y dice que ya estoy mejor y sale a bailar.
Eso no es verdad, eso es un efecto más psicológico que físico. ¿Por qué? Porque esa sopa lo único que va a hacer es retardar la absorción del alcohol que beba a partir de ahora, porque el que ya bebió ya lo absorbió y está produciendo todos los síntomas. Igual pasa con la silimarina, que es más un efecto psíquico en las personas que un efecto físico en realidad. La otra pregunta que iba a hacer, Wendy, ¿cuál era? Usted hablaba de que cierto grado de alcohol hacía una inhibición a nivel del cerebro y hacía que la persona, pues, hiciera cosas que no, pues, normalmente no hacía. En Claro. aquellas personas que supuestamente en su estado normal no agredían a su pareja o pues no tenían ningún tipo de estas actitudes, llegan a asesinar o pues a maltratar. Los abogados ahí es donde se agarran de que el alcohol produjo este tipo de bloqueo en estas personas, o cómo hacen ellos de pronto para absolver a aquella persona que ha cometido algún tipo de delito. Bueno, existe algo importante y esa pregunta es interesante porque ya yo he tenido esos casos donde muchos abogados quieren que hagamos un diagnóstico de un trastorno mental transitorio. Dentro del sistema penal colombiano está consagrado esa figura del trastorno mental transitorio en el que una persona puede causar un daño o asesinar, cualquier cosa, bajo el efecto de la sustancia, pero luego no recuerda qué pasó, qué sucedió exactamente. Esto a veces es difícil de demostrar. Y muchas veces el alcohol lo que predispone a que la persona, como se desinhibe, y de pronto, por ejemplo, es una persona que tú dices, no, pero esa persona es una persona muy tranquila, muy calmada, pero en realidad no es así. O sea, él está aparentando a la sociedad ser muy tranquilo, muy calmado, pero en el fondo es una persona muy violenta. Y cuando se desinhibe, porque se bloquea la corteza prefrontal, entonces esa persona saca esa agresividad y cualquier cosa lo molesta y entonces sale a buscar pelea. Entonces, ahí podría asesinar a la esposa, o a los hijos, cualquier cosa. Entonces, ese sería un trastorno mental transitorio en un momento dado que pudiera ser utilizado por un abogado para exculpar a una persona de la comisión de un delito, pero desde el punto de vista médico forense a veces es algo difícil de demostrar. Nosotros tuvimos un caso muy interesante allá en la Defensoría de un chico que era drogadicto. Y el chico, pues, la metieron los padres al ejército para que prestara el servicio militar y se le quitara lo drogadicto, cosa que es imposible en el ejército, porque ahí se consume más droga que afuera. Pues bien, el chico decidió como por motu propio dejar de ingerir sustancias alucinógenas y se terminó su servicio militar y todo, y salió y consiguió un empleo y entonces está bien, pero desgraciadamente esas amistades que a veces no acompañan, terminaron volviéndolo otra vez al vicio y un buen día pasó por el barrio donde él creció, nació y creció. Él vivía ya en un barrio diferente y nació. Fue a buscar a esos amigos que tenía en ese barrio, amigos de su infancia, y mezcló alcohol con marihuana y bazuco. Entonces pasó por una casa, saludó a una señora. Dicha señora, él la quería como si fuera su abuela. Porque la señora fue muy amable con él y era una vecina. Y entonces la señora, al verlo en ese estado, lo llamó y le dijo, mira, fulanito, ¿por qué no entras mejor y te acuestas aquí en el sofá, te quedas dormido y mañana te vas? Entonces la señora le dio una sopa de pollo y todo, y le mandó a comprar un arroz y se lo dio para que se lo comiera. La señora, ya una anciana, vivía con una nieta, una chica de unos 15 años. Lo acostaron en el sofá y él se quedó dormido, ellas se fueron a dormir y al día siguiente él se despertó y se despertó tirado en el piso de la habitación de la señora. Y se vio toda la ropa llena de sangre y vio que tanto la chica de 15 años como la señora estaban masacradas con un cuchillo. Y había sangre por todos lados y el cuchillo tirado en el piso lleno de sangre y él no se acordaba qué pasó, qué sucedió. Entonces, en la defensa, ese fue un argumento que se utilizó, la, el, el trastorno mental transitorio que produjo eso y la psicóloga nuestra le tocó hacer un trabajo bastante extenuante para poder demostrar que en este caso sí había producido eso. En la clasificación internacional estadística de enfermedades habla que cuando una persona tiene una laguna mental después de una embriaguez y vuelve a tener una laguna mental antes de un año en otra embriaguez, ya lo podríamos clasificar como alcohólico. O sea que
está aceptado por la clasificación mundial o la clasificación estética de enfermedades que sí puede haber una amnesia total producida por el alcohol o cualquier otra sustancia embriagante, y es lo que entraría en la figura jurídica de trastorno mental transitorio. Pero realmente algunas personas no es el trastorno, porque sí se acuerdan, y en los casos de feminicidio, que tú acabas de mencionar también, que dice mató a su esposa, en los casos de feminicidio, en la gran mayoría de los casos que yo he manejado, he encontrado que sí se ha ingerido alcohol o se ha ingerido alguna sustancia, pero eso en realidad no ha causado un trastorno amnésico ni un trastorno mental transitorio, sino que es una persona que en algunos casos hemos encontrado agresividad normal en esta persona y bajo el efecto de embriagante se desinhibe y la agresividad se aumenta aún más. O hemos encontrado personas que aparentaban ser personas pasivas, pero en realidad no lo eran, y cuando se desinhibían, entonces salía a flote la agresividad y producían las muertes de estas parejas. Aquí hay una pregunta en el chat de... bueno, Doctor, una bueno, pregunta. sí, dime. O sea, usted se refiere a que las personas tienden a ser inhibidas, obviamente, y que el hecho de consumir alcohol pues las muestran tal cual como ellas son. En ese caso, cuando la persona pues muestra a las demás personas, al mundo, ser un ser como tranquilo, sin efectos del alcohol, y pues el alcohol los transforma, ¿cómo se hace en ese caso para demostrar que esa persona pues de verdad tiene una conducta agresiva y que es el alcohol el que obviamente lo hace pues reaccionar diferente? No sé si me hago entender la pregunta. Sí. A ver, te aclaro algo. Hay personas que son personas normales, pasivas, que en ningún momento son agresivas o son agresivas, digamos, en un momento dado de rabia, porque cualquiera lo puede hacer. Son personas pasivas que bajo el efecto embriagante siguen siendo pasivas. Hay personas agresivas que a veces por el alcohol lo convierten en pasivos, porque entonces comienzan a llorar y a llorar y a llorar, y ellos salen. Pero hay personas agresivas que se puede aumentar la agresividad con el alcohol por la desinhibición, por el bloqueo de la corteza prefrontal. Entonces, eso es lo que puede darse en ese momento. No sé si eso aclara tu pregunta. Sí, doctor, pero entonces, exactamente, si de pronto, bueno, me llevo a un caso, mejor pues quizá para explicarme, la persona tiende a ser normalmente pues es una persona calmada, tranquila, y en los efectos del alcohol pues obviamente se torna a ser agresiva y quizás causa daño a las personas que están a su alrededor, esto, lo otro. ¿Cómo se hace en ese caso para demostrar que esa persona en realidad tiene conductas agresivas y que no simplemente fue el alcohol el que lo llevó pues a reaccionar de esta forma? Bueno, mira, eso hay pruebas y hay test psicológicos, y eso lo hacen los psicólogos forenses y los psiquiatras forenses, que nos pueden demostrar si una persona tiene actitudes pasivas o agresivas en un momento dado. Entonces, además se hacen estudios previos sociológicos. Entonces, podemos tomar investigadores, por ejemplo, que entrevisten a familiares, compañeros de trabajo, compañeros de estudio de esta persona, y se hace un perfil de esta persona en cómo se comporta socialmente y cómo se comporta ante situaciones de estrés y ese tipo de cosas. Entonces uno puede pensar, no, esta es una persona pasiva que de pronto en un momento dado se tornó agresiva por el efecto del alcohol. O esta es una persona agresiva que aparentaba ser pasiva, pero que bajo el efecto del alcohol salió a flote